Hola, en este video vamos a comenzar con algunos aspectos de trigonometría y sobre todo la resolución de triángulos rectángulos. Tenemos un triángulo rectángulo, fíjense que los vértices, ¿sí?, se llaman ABC en este caso, se indican con letras mayúsculas. Una vez que uno tiene determinado cómo se llaman los vértices, quedan determinados los lados opuestos. O sea, si este es el vértice A, este lado se va a llamar A minúscula. Si este vértice es B, este se va a llamar B minúscula. Y si este es el vértice C, este es el lado C. Dentro del triángulo tenemos tres ángulos. En este caso, como es el triángulo rectángulo, uno de ellos tiene que ser de 90 grados. Y lo que vamos a hacer primero que nada es, bueno, qué propiedades valen en un triángulo rectángulo. Una de las primeras propiedades, primera propiedad, es que la suma de los ángulos interiores del triángulo es 180 grados. O sea, esto vale para cualquier triángulo, en particular lo estamos aplicando para un triángulo rectángulo. ¿Eso qué significa? Que si yo hago la suma de alfa más beta más estos 90 grados, esto tiene que dar 180 grados. En el caso, esto vale en general, si uno de los ángulos es de 90, en general si el triángulo es rectángulo, como este ya sé cuánto vale, uno puede escribir que la suma de los dos ángulos que no son rectángulos tiene que ser 90 grados. Esto lo podemos aplicar en todos los triángulos rectángulos. Por otro lado, otra de las cosas que vamos a aplicar, y esto sí solo vale para triángulos rectángulos, es lo que llamamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Es que si yo tomo el valor de uno de los catetos, bueno, en un triángulo rectángulo reciben nombres todos sus lados. Este se llama cateto. Este también se llama cateto. Y este se llama hipotenusa. Para identificarlos, la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo de 90 y los catetos a los otros ángulos que son menores que 90. En el caso de que uno sea más grande que el otro de estos dos catetos, uno en este caso por este dibujo, cateto menor, y este cateto mayor. Puede ocurrir que los dos catetos sean iguales. Entonces ahí no se dice ni menor ni mayor. ¿Qué es lo que uno tiene como el teorema de Pitágoras? Es que si yo hago el cateto menor y lo elevo al cuadrado y le sumo el cateto mayor y lo elevo al cuadrado, eso me da el valor de la hipotenusa elevada al cuadrado. De esa manera, nosotros, fíjense que es una expresión donde se vinculan los tres lados del triángulo rectángulo, con lo cual, conocido dos de ellos, podríamos despejar el tercero. Eso lo vamos a utilizar muchas veces para resolver un triángulo rectángulo, donde entendemos que resolver significa hallar el valor de todos sus ángulos y el valor de todos sus lados. Y otra de las cosas que vamos a aplicar en un triángulo rectángulo es lo que se llaman las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas tienen que ver con la parte de trigonometría, o sea, vamos a hablar de lo que se llama el seno de un ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Bueno, en este caso el ángulo alfa es el que se encuentra aquí, arriba, y si son razones, son cocientes, entonces seno de alfa siempre va a ser cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa.
En el caso del coseno del ángulo es el cateto adyacente. Sobre el valor de la hipotenusa. Y en el caso de la tangente es el cateto opuesto sobre el valor del cateto adyacente. En este caso, esto es general, para nuestro triángulo rectángulo que hemos graficado, entendamos que es el cateto opuesto. Dado un ángulo, el cateto opuesto es el lado que se opone a ese ángulo. En este caso es cuánto vale el lado A. Y la hipotenusa, en este caso, el lado C. Si tenemos ahora para el ángulo alfa, adyacente es que forma uno de los costados de ese ángulo, o sea que el cateto adyacente al ángulo alfa, y que no es la hipotenusa, ¿no? Es el lado B. La hipotenusa es el lado C. Y en el caso de la tangente es el opuesto, que es el lado A, sobre el adyacente, que es el que está sobre uno de los costados del ángulo, que no es la hipotenusa, o sea, B. En este caso, podemos escribir las tres razones trigonométricas para el ángulo alfa. También podríamos escribirla para el ángulo beta. Ahora lo vamos a hacer. Por ejemplo, planteemos ahora las razones trigonométricas para el ángulo beta. Entonces, puedo escribir seno de beta. Sigue siendo cateto opuesto sobre hipotenusa, pero respecto al ángulo beta. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto respecto al ángulo beta? Es B. Vamos a ponerlo en el color azul. La hipotenusa sigue siendo la misma, C. Coseno de beta sigue siendo la misma razón, cateto adyacente sobre hipotenusa, pero es el adyacente respecto al ángulo beta. Entonces el adyacente en este caso es el lado A, sobre la hipotenusa que sigue siendo C. Y por último, tangente de beta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero respecto al ángulo beta. Entonces el opuesto es B. Y el adyacente es el que forma lado con el ángulo beta y que no es la hipotenusa, es A. Entonces, mediante estas también razones trigonométricas vamos a poder resolver un triángulo rectángulo, entendiendo que cada vez que me digan que hay que resolver un triángulo rectángulo, lo que hay que informar es el valor de los tres lados y el valor de los tres ángulos, donde ya sabemos que uno de ellos tiene que ser de 90, porque estamos trabajando con triángulos rectángulos, ¿sí? Veamos un primer ejemplo donde vamos a resolver un triángulo rectángulo. Esta es la figura y aquí tenemos los datos. El ángulo alfa es de 38 grados, 39 minutos, 35 segundos. Y después el cateto menor 12 centímetros, el cateto mayor 15 centímetros. Recordemos que resolverlo significa encontrar el valor de todos los ángulos y de todos los lados. Comencemos con los ángulos. Ya sabemos que el ángulo del vértice C es de 90, este es de 38 grados, 39 minutos, 35 segundos, el que tenemos que buscar es el ángulo beta. Entonces buscamos el ángulo beta. Bueno, para ello sabemos que usamos la propiedad que enunciamos al comienzo, que la suma de los dos ángulos que no son de 90 tiene que dar 90. Por lo tanto, sabiendo el valor de este ángulo, que ya lo reemplazo, ¿no? Es 38 grados, 39 minutos, 35 segundos, más el ángulo beta, tiene que ser de 90, y despejamos el ángulo beta. O sea que beta termina siendo 90 grados, este sigue estando en el miembro derecho, y todo este ángulo lo paso restando. Menos
38 grados, 39 minutos, 35 segundos. Y lo que voy a hacer ahora es explicarle cómo usar la calculadora para poder hacer esas cuentas. Bueno, aquí tenemos la calculadora, la prendo. Tienen que fijarse primero que en la calculadora esté el símbolo de DEG, ¿sí? Hay una D ahí en el visor. Si no está ese símbolo, tienen que ir a modo, va a aparecer un código, vuelven a aplicar modo y ahí dice DEG. Entonces apretan el 1 y la calculadora ya les va a poner el modo DEG, que es cuando uno mide los ángulos en grados, minutos y segundos. Aquí está la tecla para poner grados, minutos y segundos. Entonces, supongamos que yo quiero hacer 90 grados, aprieto una vez la tecla, menos, y hago 38 grados, aprieto la tecla, 39 minutos, vuelvo a aplicar la tecla, sigue marcando grados, pero la calculadora entiende que son minutos, y por último 35 segundos. Aprieto el igual y aparece el resultado, que en este caso es 51, escribir aquí, 51 grados, 20 minutos, 25 segundos. De esa manera tenemos el resultado de el ángulo interior beta. Bien, entonces ya tenemos el resultado de este ángulo. Y lo que nos falta hallar es el lado restante, porque el cateto menor lo tenemos, el cateto mayor lo tenemos y nos falta la hipotenusa. Entonces buscamos el valor, o sea, la hipotenusa. Bueno, cuando tenemos dos lados y nos falta uno restante y el triángulo es rectángulo, usamos el teorema de Pitágoras, usamos el teorema de Pitágoras, que ya lo anunciamos hace unos minutos, y es bueno que el cateto menor al cuadrado más el cateto mayor al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, el cateto menor en este caso es 12 centímetros. Esto va a estar elevado al cuadrado. Más el cateto mayor es 15 centímetros. Esto va a estar elevado al cuadrado y esto va a ser el valor de la hipotenusa al cuadrado. Entonces hacemos las cuentas de 12 centímetros al cuadrado es 144 centímetros cuadrados, más 15 elevado al cuadrado es 225 centímetros cuadrados. Observen que se eleva el número y también se escribe el cuadrado en la unidad. Hacemos la cuenta de 225 más 144, da 369 centímetros cuadrados. Esto es el valor de C al cuadrado. Y para despejar C, tomamos raíz cuadrada miembro a miembro. Entonces tengo que la raíz cuadrada de 369 centímetros cuadrados tiene que ser el valor de C. Entonces hacemos la cuenta de la raíz cuadrada de ese número y esto nos da entonces que C vale 19,20. Bueno, aparecen más números, 20,9. Vamos a ir redondeando. Siempre vamos a redondear con dos decimales, ¿sí? Entonces en este caso vamos a decir que el valor de la hipotenusa es 19, me olvidé acá escribir, perdón, centímetros. Entonces, de esta manera, dos de los lados, o sea, los catetos menor y mayor lo conocíamos, ahora conozco la hipotenusa, conozco los tres lados del triángulo, un ángulo lo conozco por dato, el otro sé que es un triángulo rectángulo, por lo tanto este es de 90, y a través de la suma de los ángulos interiores, que es 180, llegamos a la expresión esta, y por lo tanto sabemos que el ángulo que nos faltaba conocer es beta, de 51 grados, 20 minutos, 25 segundos. De esta manera hemos resuelto este triángulo rectángulo.